Dice la palabra de Dios. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos, está hablando de Jesús, una gran multitud. Y un mendigo, ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más todavía. Y arrojando su manto, dice que él arrojó su manto. Cuando Jesús lo llama, arroja su manto, su capa, lo que él tenía, porque ¿sabe una cosa? Él quería ser sano. Él sabía que Jesús estaba en el camino, pero déjeme contarle un poco más en la palabra de Dios. En el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y lo llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Vete, tu fe te ha salvado. Significa lo mismo. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Jesús estaba saliendo. Quiero que usted venga un poco al relato, a este momento que la Biblia nos deja este principio bíblico, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que entendamos del amor y la misericordia y la piedad de Jesús, la compasión. Él estaba saliendo de una ciudad que se llama Jericó, que significa un lugar que se llama lugar fragante, muy conocida por la gran cantidad de producciones de hierbas curativas como el cipre, el bálsamo, comparadas hoy día con la sábila. Y nos dice el texto que venía una gran multitud y que saliendo de esta ciudad, un hombre llamado Bartimeo, que era ciego, y dice que en este versículo, en el versículo 46, habla que tenía un apellido, se llamaba Timeo, y que estaba sentado junto al camino. Quiero decirte que en Israel, a las personas siempre cuando se le ponía un nombre, se le denotaba el carácter, o de alguna manera influían las características de la personalidad de esta persona o de cada individuo. Bartimeo no escapaba de su influencia. Queremos saber qué es lo que significa Bartimeo. Bartimeo es un nombre compuesto. Quiero decirle que Bartimeo es una palabra compuesta de un nombre masculino, traducido del arameo bar. Bartimeo era una palabra compuesta que significa, miren lo que significaba el nombre de él: impuro, corrompido, en el sentido ritual como moral, profano, sacrilégico, idólatra. La idolatría era un tipo de impureza, recuerde siempre. Entonces, este hombre tenía las características que estamos hablando. Estamos viendo que este hombre tenía una situación de pecado. Debemos saber que el pecado siempre nos aleja de Dios y nos traerá consecuencias negativas en nuestras vidas. Usted tiene que saber que Bartimeo era ciego, no porque había sido ciego desde pequeño, sino que él perdió su vista, porque cuando Jesús dice: ¿qué quieres que haga contigo? Él le dijo: quiero recobrar la vista. Tú nunca vas a recobrar algo que nunca tuviste. Hubiese dicho: yo quiero ver. Pero dijo: quiero recobrar la vista, porque él había perdido la vista, posiblemente a consecuencias de los pecados, de ofender a Dios, porque él conocía la palabra de Dios. Es muy probable que se apartó de ella y tuvo serias consecuencias en su vida. Por eso la palabra de Dios, cuando nos señala a este hombre, nos dice el lugar, de dónde viene, de dónde venía Jesús, pero dice que Jesús venía con una gran multitud. Y este hombre dice que cuando él estaba sentado junto al camino, estar sentado junto al camino, ¿quién es el camino? Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino. Porque hay muchos que ofrecen muchos diferentes caminos, pero esos caminos nunca llegan a destino. Y el único destino que tienen esos caminos es la muerte o la enfermedad. Y nunca llegan a cumplir todo lo que quisieron o
se dieron cuenta que al final de sus vidas no saben que por lo mucho que hayan hecho, si tenía sentido lo que hicieron, porque eran caminos que llevaban a muerte, caminos que llevaban a fin, porque sus caminos terminaban cuando ellos morían. Pero Jesús es el camino que no solo te va a dar vida, sino que es diferente al otro camino. El otro camino te ofrece sufrimiento, el otro camino de pecado te ofrece dolor, te ofrece angustia, te ofrece depresión. Ahora, el camino que te ofrece Jesús es de paz, es de gozo, es de un gozo extraordinario que sobrepasa todo entendimiento. Él nos trae a libertad. Él nos trae para cambiarnos, para hacernos libres, pero no solo en esta tierra, sino que viene después de esta tierra, viene lo mejor para nosotros, porque aquí estamos pasando nada más, pero el fin de caminar aquí con Cristo es irnos juntamente con Él a una vida eterna, que esa es la gran promesa que nosotros tenemos. Ahora fíjese que este hombre, yo quiero volver un poco a lo que este hombre estaba sentado junto al camino. Los ciegos y toda la gente se las ponía junto al camino porque ellos no veían, pero al mismo tiempo Bartimeo conocía todo lo que sucedía porque entraban a la ciudad y sabía lo que hacían y lo que sucedía y no. Yo creo que Bartimeo estaba en todos los negociados tranzas raros que había ahí, porque él era un ciego, tenía que sobrevivir, tenía que pedir limosna, tenía que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que hay mucha gente que a pesar de que su problema de ceguera muchas veces son más corruptos porque tienen dolor, tienen odio, tienen angustia en la vida. Y entonces lo que pasa es que Bartimeo era un hombre que conocía a Dios, porque se le daba un apellido, tenía una familia, se lo identificaba en un lugar. Era Bartimeo, el hijo de Timeo, que estaba junto al camino. Bartimeo era un hombre que vivía en pecado, porque te decía antes, el pecado ofende la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo. Y Él cuando ve el pecado, el Señor se aparta del pecado. Dios no ama, no soporta el pecado. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios se aleja del pecado. Jesús no tenía pecado, Él cargó con el pecado nuestro para que nosotros seamos perdonados, pero Él no tenía pecado. Y a pesar que Jesús nunca había pecado, que nunca había tenido ningún pecado en su vida, ni había mentido, porque si Jesús hubiese mentido la milésima, microscópicamente, el mundo hubiese sido destruido por Satanás y sus príncipes de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Quiero decirle también, darle la bienvenida a los brujos y a los hechiceros y a los satanistas. Quiero decirte que si tu Dios hoy no tiene poder, te quiero presentar el Dios que tiene todo el poder y que venció a tu Dios en la cruz del Calvario. Padre, quiero decirte que este hombre estaba ciego, no podía ver. Es evidente que tenía una situación de pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero primero empieza la muerte espiritual, pero luego viene la otra muerte, la física, porque el pecado te lleva a hacer cosas que desagrada a Dios, el pecado te lleva a arruinar la vida de los otros, el pecado afecta a otro con tu vida, porque cuando tú estás amargado por un daño que te hicieron, tú sigues amargado y amargas a aquellos inocentes que están cerca tuyo, porque la amargura es algo horrible que el hombre tiene, pero es por la falta de perdón. La depresión es porque hay un perdón que está sobre su vida y esa falta de perdón ya se está convirtiendo en odio, y ese odio te hace que tú mismo te aborrezcas. Pero si tú perdonas a aquellos que te hicieron mal, si tú entiendes que lo que te ha sucedido le ha sucedido a muchos, pero que tenemos un Jesús de Nazaret que puede cambiar tu hogar, tu vida, tu casa, tu depresión se puede volver en gozo, puedes alabar y adorar a Dios y darle un sentido a tu vida que no tenía, porque el único que te puede dar el sentido es Jesús de Nazaret, el Rey de Gloria, el Señor de Señor, el admirable, el consejero, el yo soy, el Dios fuerte, el que venció a los demonios, principados, potestades, gobernadores, los expuso públicamente en la cruz y los avergonzó a todos, porque Él es Señor de señores. Él es el admirable, Él es el consejero, no hay otro como Él. Pero entonces nosotros tenemos que ver que este hombre se había alejado de Dios, había ofendido la santidad de Dios con el pecado. Era un problema físico, pero en realidad hay otros que tienen problemas espirituales. Hay gente que está ciega, porque la ceguera te produce no por Dios, la ceguera no viene por Dios, la enfermedad no viene por Dios, la diabetes no viene por Dios, los cánceres no vienen por Dios, nada viene por Dios, porque Dios es bueno, Él no produce enfermedades. El que trae la enfermedad es el diablo, porque el diablo tiene autoridad legal. Cuando tú pecas, Él tiene autoridad legal y le dice, hey Dios, tú dices,
que tú no bendices el pecado, que tú aborreces el pecado. Estos están pecando, me pertenecen a mí. Yo puedo hacer de ellos la vida que quiero, porque contigo no quieren nada. Porque cuando le hablan de tu Hijo Jesucristo, ellos se apartan, no quieren saber nada. A ellos les gusta lo que yo les ofrezco: sexo, droga, lesbianismo, homosexualismo, incesto, juego, todo lo que a ti no te agrada. Entonces ellos me pertenecen a mí. Entonces, como Dios respeta sus leyes, porque tú dices que la paga del pecado es muerte, entonces Dios, tú no vas a cambiar la palabra, ¿no es cierto? O ahora vas a cambiar por este pecador. Entonces, tiene derecho legal el diablo para destruir la vida de los hombres y mujeres. El diablo no tiene cachos rojos, el diablo no tiene cola ni cuernos. El diablo es el alcoholismo, es la droga, es el homosexualismo, el lesbianismo, estilo de vida que desagradaban a Dios. Saber lo que es la maldad, el egoísmo, la falta de perdón, la angustia. ¿Por qué? Porque somos gente que cuando no tenemos a Dios, todo eso aflora de nuestra carne. Porque el diablo lo que quiere hacer es enceguecerte, que tú no puedas ver a Jesús. Él no quiere que tú veas a Dios como el que puede cambiar, transformar tu vida, que puede hacer tu milagro, que puede cambiarte, que puede hacerte una nueva criatura. Él quiere decirte que Dios está lejos, que no tiene tiempo para ti, que tú eres muy inmundo y muy impuro, peor que Bartimeo. Has abortado, has matado niños inocentes dentro de tu vientre, has hecho daño, has hecho brujería, has hecho hechicería, has matado gente inocente, has hecho daño. Él te dice, tú no eres justo para presentarte delante de Dios. Aunque en alguna manera es verdad, pero eso Jesús lo rompió cuando vino al mundo y entregó su vida en la cruz del Calvario y murió por todos tus pecados, mis pecados, para que este pecado que nosotros cargábamos lo saque de nuestra vida y Él pueda presentarse delante de Dios diciendo, este es mi Hijo, me recibió como Señor y Salvador. Todos los pecados de Él son puestos al fondo de la mar y el diablo no tiene poder. Pero como no conocemos la palabra de Dios, ni los principios de ella, no podemos lograr lo que Dios quiere hacer para nosotros. Porque Dios puede sanar, puede levantarte de las sillas de ruedas. Dios puede hacer desaparecer un cáncer. Dios puede transformar toda tu vida, pero lo que no puede hacer Dios es cambiar tu incredulidad. Para el que no cree ya está perdido. No puede hacer nada. Jesucristo fue a Galilea y no hizo casi nada de milagro, porque la gente de ahí no creía en Él. Para el que cree va a recibir el milagro. Para el que cree no hay nada imposible. Para el que cree Dios lo puede trasladar desde el estercolero donde lo tiene el diablo para hacerlo príncipe de su pueblo. Mírame a mí, yo estaba en el estercolero, pero el Señor me sacó del estercolero y me puso como príncipe de su pueblo. ¿Por qué? Por el poder de la sangre. Perdonó todos mis pecados pasados, perdonó todo lo que he hecho malo, que a Dios no le agradaba. Entonces Dios limpió mi vida con su sangre preciosa, como a los millones y miles de personas que me ven, que hemos sido nueva criatura, cambiado, transformado por el poder bendito de Dios. ¿A quién iremos?, le dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna, Jesús. La palabra de Jesús es la que cambia. ¿Por qué? Porque el diablo te enceguece, no te deja ver la luz de Dios. Por eso la Biblia nos enseña en un libro que se llama Corintios, dice, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo le cegó el entendimiento, es el diablo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Vos le decís a la gente, ¿crees en Dios? Sí, todos creen en Dios. Pero vos le decís, ¿crees en Jesús? Y ahí se le manifiesten los demonios. Porque a Dios no lo ven, pero Jesús tiene forma de hombre, porque Él se hizo hombre para venir a morir por nosotros, para cambiarnos. Él se vino y cargó con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestros errores. ¿Para qué? Para que nosotros ahora vengamos a adorarle, a alabarle, a decirle gracias por lo que tú hiciste. Señor, yo quise cambiar, no pude cambiar. Señor, yo quise sanarme, nunca me pude sanar. ¡Ey! Con todo respeto, yo no sano, pero los médicos tampoco sanan. Ellos son mecánicos de tu cuerpo, ellos nomás cambian piezas, ellos reparan, porque el SIDA no lo sana nadie, porque la leucemia no la sana nadie, la diabetes no la puede sanar nadie, pero hay uno que sí la sana, se llama Jesús de Nazaret. Por tu llaga hemos sido sanados. Él puede, no hay SIDA, no hay sordera, no hay ceguera. Tú eres ciego, verás hoy en el nombre de Jesús. Para el que cree, no hay nada imposible, solo creerle, solo decirle, mi rey, ¿a quién iré? Solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes sanar. Por eso Bartimeo estaba cansado de su enfermedad, estaba cansado de su ceguera. Posiblemente él estaba sentado y lo único que hacía moverse, porque él estaba ahí en ese mar de oscuridad.
donde se le recordaba cuando él era niño, se le recordaba a la familia, porque dice que en el versículo 51 recobró la vista. Él la perdió por alejarse de Dios, la perdió por dejar de buscar a Dios, la perdió porque solamente creyó en lo que decían los hombres, la filosofía de este mundo. Hay gente